¿Cómo están? Bien, vamos a empezar nuestra segunda clase de historiografía. Recordemos muy brevemente a dónde habíamos terminado la clase anterior. Habíamos hecho una pequeña presentación y luego habíamos iniciado lo que conocemos como ya la historiografía griega, eh, puntualmente con los inicios considerando a Heródoto como el padre de la historia, quien había realizado viajes y que esto lo había llevado a escribir, a exponer, a mostrar todo lo que él iba conociendo, y habíamos dicho que tenía más que nada un lugar, podríamos decir, más de cronista que de historiador. De hecho, la palabra historiador no existía en ese momento. Después pasamos a Tucídides, que Tucídides nos va a contar acerca del método, es decir, va a empezar a aplicar lo que nosotros podemos conocer hoy como un método histórico, va a empezar a investigar respecto a causas, va a utilizar fuentes, ¿sí? Y bueno, le va a dar un marco de espacio temporal a la historia. Muy brevemente, esto es lo que estuvimos charlando en la clase anterior, cerrando este periodo griego y comenzando con el periodo romano. Siempre recordemos que trabajamos como base el texto de Carbonell. En un momento se preguntan por qué nace la historia. En el texto menciona que uno de los motivos tiene que ver por términos o cuestiones políticas, fundamentalmente porque la realeza busca legitimarse en el poder, y esto hace que, bueno, sean necesarios voceros, ¿sí? Para, digamos, solventarlos, para acrecentarlos, para contar, para mostrarle al pueblo, tanto, digamos, los miembros de la realeza en sí, como las familias tradicionales importantes que los acompañaban. Después hay otros que consideran que en realidad la historia nace pura y exclusivamente como un ejercicio democrático. ¿Por qué? Porque el hombre, fundamentalmente en Grecia, se convierte en ciudadano. Es decir, utiliza de hecho el término si conoce el pasado, no solo le dice quién es, sino qué debe hacer, ¿no?, a ese ciudadano. En realidad, Carbonell apunta a que tanto Heródoto como Tucídides en su momento se sentían de alguna manera miembros de una comunidad en donde, digamos, no había un cuerpo político, digamos, que lo sostuviera. No se sentían ellos parte del poder. De alguna manera, Carbonell lo que está planteando es que aquí no pasaría en el caso de Heródoto y de Tucídides como para, es decir, escribir para alguien o por alguna razón puntual. Eh, Él considera que no, que en realidad pasa por otro lado, pasa por el deseo, por el gusto, porque la gente pueda saber y conocer, no mucho más que eso. Eh, bueno, se empieza a utilizar mucho el término civilizado. Es el que recorre los tiempos, dice Carbonell, ¿no? Eh, es el que puede explicar por qué suceden las cosas. Cuando nace la historia, menciona acá el autor, se fuma, desaparece esta frontera que hay entre leyenda y realidad. Recordemos que, bueno, también lo estamos hablando en el seminario de movimientos literarios, los personajes que aparecen en los escritos, estos personajes antropomórficos, ¿no?, la aparición de los dioses, las epopeyas, las leyendas. Los dioses, señala Carbonell, y claramente tiene razón, se confunden con la gente. Bien, y después el texto ya, bueno, como ustedes habrán visto, tiene una serie de subtítulos, y después transita hacia los siglos 4 al 2 antes de Cristo, que podríamos decir que es un periodo eh, que conecta la historia griega con la romana. Eso hay que rescatarlo, pero en sí no deja grandes
escritores ni grandes obras, ¿no? Según su visión. Lo primero que menciona es que la historia cumple un papel pobre en esos siglos, muy alejada, en un segundo plano, muy por detrás de la filosofía y de la poesía. Menciona un par de historiadores, siempre de todo esto entre comillas, por supuesto, de la época. Menciona a Jenofonte, que en realidad pareciera más copiar, dice él, a Tucídides, con su historia del Peloponeso y helénicas. La de Jenofonte, digo, que es la que da como esa sensación de querer continuar la obra de Tucídides. Y después tiene a Teopompo, que continúa con la guerra del Peloponeso. En realidad, lo que menciona Carbonell en su libro es que más que nada son relatos de viajeros, de acompañantes. Acá, por ejemplo, el caso de griegos, en caso de Jenofonte, de griegos que vuelven de Babilonia a Bizancio. Después se menciona, en esta clase vamos a mencionar a varios personajes, ¿no? Calístenes relata la expedición, ya que fue miembro de ella, de Alejandro Magno. Esto aparece escrito en sus obras llamadas Helénica y Pérsica. Insisto, son más que historias puntuales, con método. No, acá no se va a encontrar esto, sino que lo que se va a encontrar o son relatos, ¿sí?, de viajeros. Bueno, hay una cantidad de nombres muy grandes. Yo preferiría que ustedes después los vayan mirando, que me parece que no viene al caso abundar tanto en nombres. Cuando ustedes lean los van a ir encontrando. Bien, después hace un apartado Carbonell y menciona que Clio, recordemos, utiliza el término Clio, que decíamos que era la musa de la historia, y utiliza, ¿no?, Clio como para señalar como que Clio sería la historia, que va creciendo con el tiempo. Menciona Carbonell que Clio entraría en este momento en una especie de triple tentación, que separa, ¿no?, a Clio, dice, del camino de Tucídides, de ese famoso camino del método, de las causas y de la explicación, inclusive con fuentes. Acá la triple tentación refiere a la tentación retórica, a la tentación política y a la tentación ética. Bueno, ¿qué quiere decir con esto? La tentación retórica, puntualmente, es que a partir de estos siglos que les decía, del siglo IV al siglo II a.C., la historia va a pasar a verse como una especie de arte oratorio. Es decir, van a abundar mucho los discursos, van a abundar mucho fragmentos más, podríamos decir, vinculados con la literatura que con la historia en sí. La intención es que se destaque más el orador, ¿sí? Entonces esta historia retórica tiene que ver más que nada con eso, ¿no?, con ese poder que tiene quien relata, ¿no?, en su forma de hacerlo. La tentación política tiene que ver con la idealización, la tentación a idealizar a los héroes de esa época, a los grandes guerreros. Entonces, mucho de lo que se escribe va por ese lado, ¿sí? Ciro, Filipo, Alejandro Magno, ¿no?, personajes muy importantes en esta época que en estos escritos no solo que van a ser mencionados, sino que van a ser idealizados. Y la tentación ética, la tercera,
Aquí es donde apunta más que nada al consejo. Y en algunos casos inclusive hasta lecciones, ¿no?, de moral, es decir, cotidianamente cómo las personas deben comportarse, cómo sí, deben moverse en sociedad. Es digamos, una historia plagada de anécdotas, sí, y de retratos. Carbonell dice que la historia no es que va a entrar en un proceso de declinación, aunque da toda esa sensación por momentos, sino que va variando su objetivo, cambia su objetivo. La función que ahora va a tener la historia va a ser moralista, va a ser juiciosa. Bueno, y para esto da como ejemplo a dos historiadores de ese momento. Uno era Éforo y el otro era Polibio. Éforo va a ser considerado el primer historiador en realizar una historia universal. Esto, por supuesto, con muchas comillas, ¿no? La historia universal sería en este caso, el primer historiador que sale de hablar puntualmente de su pueblo, de su región o de una ciudad o de un momento, de un personaje, y que trata de hacerlo lo más abarcativo posible. En este caso, esta primera historia universal abarca desde la guerra del Peloponeso, ¿no?, hasta el año 340. Polibio va a ser algo similar con la expansión romana, pone fechas del 221 al 146. Él sí se va a apoyar en fuentes. Esta es no digo una novedad, pero sí como una especie de retorno, lo que hace Polibio a lo que en un momento hizo Tucídides. Y bueno, va a elogiar y en algunos momentos va a censurar también dentro de sus escritos lo que está aconteciendo en Roma. Esto, por supuesto, Carbonell menciona esta situación. Y Polibio va a presentar una obra llamada justamente Historia, que se la considera como la última obra historiográfica griega, y algunos la consideran como la primera obra historiográfica romana. Bien, y así como casi sin querer nos vamos metiendo en la historia en Roma. Les voy a leer una pequeña introducción, ¿sí?, que ustedes lo tienen ahí en el libro, capítulo 3, la historia en Roma, que me pareció muy interesante. Dice: ¿hubo un estilo romano de la historia? La pregunta puede parecer incongruente. ¿No se enorgullece la literatura latina de haber dado a Clio algunos de sus más celosos servidores? Sin embargo, a lo largo de toda su evolución, ¿no fue deudora a la historiografía romana de Grecia, ya fuese porque tomara de ella los modelos, ya fuese porque llamara romanos auténticos historiadores griegos, ya fuese porque, en fin, al término de su historia en Occidente, el discurso imperial sobre el pasado se refugiara en el Oriente helenizado? Por otra parte, ¿no sobrevivió la latinidad durante un milenio a la ruina de Roma? ¿Y no es la historiografía medieval, en cierto modo, romana a la vez que latina? ¿No se puede aplicar a la historia de la historia la famosa teoría? Bueno, y ahí ya empieza a hacer a dar algunos ejemplos. Pero bueno, más allá de esto, lo importante aquí es resaltar que, así como en otros aspectos de la vida romana, que ha copiado mucho de Grecia, también por supuesto lo va a hacer en los escritos relacionados con la historia y la literatura también. Y a su vez se pregunta Carbonell, ¿no?, de alguna manera, esto de que los romanos copian a Grecia, a los griegos, más adelante va a determinar, ¿no?, por lógica, que los medievalistas van a copiar de alguna manera a los latinos, que en sí eran romanos.
una enorme cantidad de nombres también aquí en este capítulo. Vamos a ir simplemente mencionando algunos cuando sean estrictamente necesarios. Bueno, Anales, Fabius Pictor, Cincius Alimentus, escribían en griego todavía. Estamos hablando del año 200 a.C., los primeros escritos romanos sobre historia, pero escritos en griego aún. Después se pregunta Carbonell por qué hay un atraso respecto a la historiografía romana comparándola con la griega, que en la lógica supuestamente a pasar los años no creería que por el contrario serían cada vez mayores las obras romanas, más numerosas, quizás más completas o complejas. Sin embargo, no, se da el fenómeno contrario, hay un atraso. Bueno, da sus motivos. En principio, todo lo que tenía que ver con archivos oficiales y los que podían escribir, esto está reducido a los pontífices. Esa es una de las razones. Los informes que nos podrían servir a los que nos dedicamos a esto para poder obtener material de lectura, de trabajo, de investigación, eran muy pobres. Y insisto en este caso, solo los pontífices eran los que tenían la posibilidad de no solo de escribir en muchos casos, o a quienes ellos determinaran, sino que también qué escribir. Y bueno, entonces la escritura va a pasar fundamentalmente al tema de los nombres, por qué se llaman así, el valor del trigo, presagios, ¿no? Van a hablar más que nada de los días fastos y los días nefastos, es decir, los días buenos y malos, o de fiesta y de tragedias, ¿no? Hay un retraso también general debido a que, digamos, se le da mucho valor a lo familiar y no se había creado todavía una identificación nacional. Ese es otro también de los motivos de por qué se escribe poco. Y bueno, fundamentalmente la preocupación del romano por expandirse y por las guerras va a determinar claramente que su interés estuviera en otro lado. Si comparamos, ¿no? el pensador, el filósofo griego, ¿no? Más allá de que hubo guerras también, por supuesto, pero era el ateniense, el político ateniense, digamos, era otra forma de vida, no, si se quiere, no sé si tan violenta, pero no tan preocupados como los romanos en expandir el territorio, lo cual daba mucho tiempo para este tipo de situaciones y claramente escribir y fundamentalmente historia iba a quedar en un segundo o tercer plano. Bien, van a empezar en este caso la lectura de los historiadores griegos, que van a ser los romanos, van a servir para el nacimiento de la invención de Roma, ¿no? El mito de la creación de Roma, ¿no? Respecto a Rómulo y Remo, ¿no? Tema que ya es muy conocido. Bueno, después va a dar una serie de nombres, insisto, como en el caso griego, después ustedes observenlo. Y después me voy a referir a la página, bueno, página 28 iba a decir, pero tengo el texto, ustedes lo tienen en PDF, así que se los voy a leer directamente. Un historiador francés llamado ya fallecido, Georges Dumézil, hizo una explicación, o buscó una explicación distinta respecto a el tema de Roma y su relación con la historia. Dice lo siguiente: Georges Dumézil propuso una nueva, tan discutida como sugestiva interpretación. De creer al célebre mitólogo
en Roma, abre comillas, que es lo que decía este historiador, la epopeya no precedió a la historia, sino que la sucedió. A partir del siglo IV, en el momento en que la ciudad se convierte en la mayor potencia de Italia, el cuerpo sacerdotal parece haberle dado un pasado oficial. Unos sacerdotes, con la ayuda de mitos pertenecientes al patrimonio indoeuropeo y de cantos épicos autóctonos, elaboraron, dice, un relato continuo, plausible y de apariencia docta, donde los hechos estaban cuidadosamente localizados en el tiempo y el espacio, medidos los reinados, excluidos los dioses y lo maravilloso reducido a lo verosímil. Esta obra artificial y humanista se habría enraizado en una conciencia nacional, que ella misma habría contribuido a que naciera y habría inspirado más tarde a Nevio y a Ennio, otros escritores. Es decir, acá plantea Dumézil, ¿no?, que la creación de Roma fue armada, ¿sí?, fue pensada en este caso por sacerdotes que tomaron, ¿no?, modelos de otras regiones y como que lo fueron reacomodando para armar una historia propia. Bien. Y después hay un apartado respecto de historia e historiadores. Y ya con esto creo que ya estaríamos terminando. Primeros historiadores, sus características. Bueno, aparece César, ¿sí?, que escribió llamado Comentarios, una exposición de hechos. Salustio era un escritor que era un protegido de César. Escribe sobre acontecimientos próximos y temas limitados. Obviamente va a ser, un protegido de César, va a narrar todo lo bueno, ¿no?, por supuesto, de él. Y va a empezar a surgir, justamente hablando de Salustio, va a empezar a surgir en general las biografías, que las biografías van a tener una función, como dice Carbonell, como una rama de la moral. Es decir, claramente la biografía va a servir para mostrar qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, y desde ya poner en un pedestal al personaje, ¿no?, del cual hace referencia, ¿no? Otros historiadores quizás no tan conocidos, Nepote, Tácito. Lo que plantea acá Carbonell, que no se preocupaba mucho en esa época respecto a la exactitud de los datos, no estaban muy preocupados, pareciera, por esto. Y después les voy a mandar un PDF, que también lo mismo como hacemos en seminario, la posibilidad de ir leyendo y eligiendo ustedes párrafos, capítulos o el que le interese leer el libro. Son libros extensos, desde ya, claro, y lo sé, pero es interesante para conectarse con esta época. Quizás uno de los más conocidos e importantes de este periodo romano sea Plutarco. Plutarco va a realizar un escrito, que es el que les voy a mandar, llamado Vidas Paralelas, en donde va a comparar héroes griegos y romanos, ¿no? Va a hacer una comparación de las vidas y fundamentalmente y puntualmente va a hablar de 8 en todo su recorrido, ¿no? Entre ellos está Teseo, está Rómulo, Solón, Temístocles, Licurgo, bueno, y algunos más. Bien, y cerrando, quizás uno de los más importantes conocidos, ¿sí? Tito Livio, ¿sí?, encargado de hacer una voluminosa historia de Roma, y Tácito, ¿no?, también conocido en este caso con dos textos, con uno llamado Anales y el otro llamado Historias. Después tenemos a Cicerón, tenemos a Quintiliano, y Carbonell, con esto ya terminamos.
Carbonell dice que en este momento la historia emplea un método muy particular, digamos, para la época. Si hay que distinguir verdad de falsedad, dice, los antiguos confiaban en la verosimilitud del historiador. La historia se escribe, se reescribe y, bueno, llega a la conclusión, después de nombrar una enorme cantidad de historiadores romanos, que unos saquean a los otros, ¿no? Uno le quita temas a los otros, ¿no? Y llega a la conclusión de que en definitiva todo termina siendo una yuxtaposición de plagios, ¿no? Uno por sobre el otro, y que en este caso el relato va a pasar a ser otra cosa. El relato se va a terminar transformando en una especie de sermón. ¿Sí? Se va a estudiar mucho las costumbres de la época y esto de este relato que ya empieza inclusive a dar lecciones de moral y que empieza a claramente a mostrar en esos textos para quienes pueden leerlo qué se debe hacer, qué está bien y qué está mal, da un pie, ¿sí? Da un pie importante para el próximo periodo, que estaríamos ya cerrando la época romana, y el nacimiento, ¿no?, de una época muy particular que tiene que ver con el poder que va a tomar la iglesia, ¿no? Y bueno, ni hablar con la creación de la Biblia, ¿no? Pero bueno, esto ya va a ser tema para la próxima semana. Bueno, insisto, les voy a dejar un material para esta semana y bueno, lo que les pido que vayan leyendo el libro de Carbonell, los que puedan ir adelantando un poco más y bueno, en algunas semanas haremos un Zoom y iremos charlando cómo ir evaluando estas primeras clases, probablemente mediando la cursada hagamos algún trabajo cuando estemos terminando toda la parte, podríamos decir, de historia mundial, antes de meternos en la historiografía argentina. Bueno, nos vemos la semana que viene.